Bien, avanzamos en este espacio de análisis aquí en Mega Noticias y mire, tengo el gusto de saludar al gerente de riesgo político en Integralia Consultores, Carlos Rubio. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Gabriel, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias igualmente, y atento sobre todo a lo que ustedes en Integralia han estado publicando y que aquí en Mega Noticias lo hemos estado comentando. Recuento que recientemente publicaron Violencia Política en México de septiembre del 2020 y de 2021. Es impresionante, escalofriante las cifras: 88 víctimas de violencia política registrada en ese periodo, 64 asesinatos, y van desde periodistas, políticos, autoridades en funciones, candidatos, y no dejar pues los más destacados, ¿no? Estos candidatos y autoridades en funciones. Carlos, ¿qué escenario ven para estas elecciones? Sí, bueno, de entrada, como comentas, en Integralia desde septiembre, que inició formalmente el proceso electoral de 2021, nos dimos a la tarea de contabilizar el número de incidentes de violencia política que se iban registrando en el país. Hasta ahora tenemos 73 identificados, con 88 víctimas, de las cuales 64 fueron mortales, lo cual nos habla de una tasa de letalidad muy alta. Es decir, sí había un interés premeditado por asesinar al político o al aspirante a un cargo de elección popular en cuestión. Y bueno, lo que prevemos para este proceso electoral es que conforme se definan las campañas candidaturas e inicie oficialmente el periodo de campañas, aumentará también el número de incidentes de violencia política. De hecho, creemos que en este periodo electoral se superará la cifra registrada en 2018, que de por sí era una cifra récord, sobre todo por el tamaño de las elecciones, ¿no? Son las elecciones más grandes de la historia democrática de México. Estarán en disputa 30 congresos locales, 15 gubernaturas, toda la Cámara de Diputados y casi 2,000 ayuntamientos. Es decir, habrá procesos electorales en prácticamente todo el territorio nacional, y eso nos lleva a pensar que habrá un aumento considerable en el número de estos incidentes a lo largo del año. Sí, ¿han detectado ustedes ya cuál es la autoridad, digamos, que ha sido la más atacada? Me refiero a la autoridad en funciones. Ya lo habíamos platicado y no sé si coincidirás, los gobiernos municipales o los presidentes municipales, Carlos. Sí, tienes toda la razón, eso es justamente lo que nosotros hemos identificado. Son los gobiernos municipales los que están más expuestos, que son más vulnerables a este tipo de incidentes. De hecho, en nuestro conteo y con los datos que tenemos también del proceso electoral de 2018, lo que hemos identificado es que la mayoría de las víctimas de este tipo de incidentes se encuentran en comunidades pequeñas de menos de 100,000 habitantes, sobre todo en zonas rurales, alejadas de las capitales, de las cabeceras municipales, etcétera, y que por tanto tienen menor presencia de las fuerzas federales, están pues en ocasiones más expuestas a los ataques del crimen organizado, ¿no? Y otra variable que también hemos identificado en nuestros incidentes es que la mayoría de ellos presentaba al menos un mercado ilícito en activo, ¿no? Es decir, había tráfico de armas, tráfico de personas, de drogas, extorsión, huachicoleo, etcétera, y por tanto un interés del grupo criminal, de la banda criminal, de hacerse con el control o mantener el control de ese mercado ilícito que opera en el municipio, ¿no? Y bueno, creo que además es importante mencionar que el crimen organizado tiene varias razones por las cuales querría hacerse con el control de un gobierno municipal, ¿no? En primer lugar, porque les permite acceder a información privilegiada en términos de las estrategias de seguridad que se están implementando incluso en su contra, y en segundo lugar sobre pues los grupos económicos y de poder que operan en el municipio, y a partir de eso generar esquemas de extorsión, ¿no? En segundo lugar, porque les permite acceder al apoyo, el respaldo y la protección de las policías municipales, que como sabemos en muchos estados han sido ya pues coludidas por el crimen organizado. Y bueno, en tercer lugar, porque les permite acceder a los recursos mismos del municipio, ya sea a través de un esquema directo de malversación de fondos o de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura u otro tipo de esquema.
Oye, Carlos, que en este sentido estoy, pues en verdad analizando esto que nos comentas y no estoy impresionado, sobre todo pensando en qué tan verdaderas podrían llegar a ser las candidaturas que se van a postular en este proceso, el más grande en la historia democrática de México, qué tan puras, por llamarlo de alguna manera, Carlos, si así lo aceptas, qué tan alejadas de un interés de un crimen organizado o un interés ilegal podrían ser estas candidaturas. Ese yo creo que es el principal riesgo de este tipo de incidentes, vulnera la estabilidad del sistema democrático y también la capacidad de la ciudadanía de elegir a los mejores candidatos que tuvieran las mejores intenciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Y de hecho lo que hemos identificado es que en muchos casos los candidatos que son asesinados son aquellos que se niegan a cooperar con el crimen organizado, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en 2018 con el caso de Gisela Mota en Temisco, que a las pocas horas de tomar posesión como presidenta municipal fue baleada en su municipio, presuntamente porque se negó a pues mantener el esquema de colusión que existía con las autoridades municipales y las bandas criminales que operan en esa región, ¿no? Entonces creo que ese es el principal riesgo para nuestra democracia. Y me parece positivo que el gobierno federal esté ya tomando cartas en el asunto, que se diga que se va a implementar una estrategia para tratar de proteger a los candidatos que ya han recibido amenazas por parte del crimen organizado. Creo que es una buena señal en ese sentido. Sin embargo, también me parece que es pues una estrategia ambiciosa que será difícil de implementar. Como comentábamos, habrá casi 3.500 cargos de elección popular en disputa en este periodo electoral, ¿no? Entonces son un mundo de candidatos que se tendría que proteger por parte del gobierno federal, por parte de la Guardia Nacional. Entonces me parece que es una buena señal que el gobierno federal ya haya tomado cartas en el asunto, pero todavía falta para ver cómo implementará esta estrategia. En este sentido, fíjate, comentas justo lo que te iba a preguntar. El día de hoy en la presentación de este programa, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hablaba de por lo menos 7 estados en donde se han detectado amenazas verdaderas y veladas, amenazas directas en contra de posibles candidatos. Ahí pues básicamente cómo poner un policía con cada o un elemento de la Guardia Nacional o el que tú me digas a más de 3.500 candidatos. Es imposible esta estrategia. ¿Cuál sería, digamos, la solución a esto? Sé que pues una mayor presencia, obviamente, pero vaya, ¿cómo garantizar que este proceso pues no vaya a haber muertes violentas de políticos? Claro, sí, como mencionas, a mí me parece que es una solución de corto plazo, una solución que nos permitirá a lo mejor reducir la incidencia de este tipo de delitos a lo largo de este proceso electoral. No se podrá proteger a todos simplemente por la magnitud de este proceso electoral, pero creo que una solución más de largo plazo, más integral, tendría que ver con reducir los niveles de impunidad que imperan en torno a este delito, ¿no? Lo que hemos visto es que entre más alto sea el perfil del funcionario afectado, más rápidas son las investigaciones, más probable es que se encuentre a los culpables, que se inicie un proceso de investigación, etcétera. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México con el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, que a las pocas horas la Fiscalía de la Ciudad de México ya tenía identificados a los presuntos responsables, ya se sabía que había un presunto vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso no ocurre a nivel municipal, ¿no? En la mayoría de los casos, pues estos incidentes pasan desapercibidos, es muy poco probable que se lleve a justicia a los responsables de cometerlos y pues eso también genera un incentivo para que lo vuelvan a hacer, ¿no? O sea, se manda una señal equívoca de que no habrá una repercusión por asesinar a un político, un candidato, un cargo de elección popular y por tanto que se puede seguir haciendo. Entonces yo creo que la solución real, integral, estaría más del lado de la investigación ministerial, de la procuración de justicia, para mandar un mensaje claro que no se permitirá que este tipo de delitos sigan ocurriendo en los próximos años.
Claro. Y déjame preguntarte una última cosa. ¿Dónde pones a los partidos políticos, Carlos? Teniendo en cuenta que ellos, pues se supone que deberían de pasar todo un proceso de revisión de perfiles, todo un proceso de revisión de carrera política y poner, digamos, a gente que quiere hacer bien las cosas. Y pongo el ejemplo de Félix Salgado Macedonio y todo lo que ha venido arrastrando Morena. ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos en este tema? Sí, sin duda los partidos tienen una responsabilidad de escoger a los perfiles idóneos para representar los cargos que ocuparían. Sin embargo, como reportamos en nuestro reporte, lo que hemos encontrado es que este es un delito que afecta prácticamente a todos los partidos políticos de forma indiscriminada, ¿no? O sea, la mayoría de nuestras víctimas pertenecían a Morena, pero había un número muy importante también de víctimas del PRI, del PAN, del PRD. O sea, es un delito que afecta a todas las organizaciones políticas en México y que tiene que ver, yo creo, en última instancia con pues el crimen organizado y este círculo vicioso entre pues candidatos que se niegan a cooperar y que por tanto son pues eliminados por los cárteles. Claro, y bueno, no me cabe duda que estas elecciones sí pueden estar en riesgo ciertos cargos de elección popular, o sea, sí, ciertos puestos sí pueden estar en riesgo de violencia, Carlos. Sí, no, eso no cabe duda. Creemos sobre todo que se replicará pues la tendencia registrada en 2018 con una mayoría de estos casos ocurriendo a nivel municipal, incluso para funcionarios ya en activo, ¿no? O sea, presidentes municipales ya en activo que pues también sean eliminados por el crimen organizado. Entonces es un peligro real para el proceso electoral y para el sistema democrático en su conjunto. Y me parece que llega no sé, hasta cierto punto tarde el reconocimiento de esta violencia, quizás porque hemos estado tan enfrascados en la discusión de la pandemia, las vacunas, de pronto tienen ahí ciertos visos, pero vaya que la violencia no se ha disminuido, no se ha contenido en ningún momento. Y pues en cierta manera esta actualización que en su momento podrá ser integralia de este proceso electoral, pues ya veremos. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, buen día.